Bienvenidos a nuestro análisis. Guatemala se encuentra ahora mismo en estado de sitio. Tras una ola de violencia que incluyó motines coordinados en varias cárceles y el asesinato selectivo de 10 agentes de policía, el gobierno ha tenido que tomar medidas drásticas. La violencia de las maras, ha puesto al país al borde del abismo. Y aquí es donde surge la gran disyuntiva, el verdadero quiz de la cuestión para el análisis. La pregunta que debemos ponernos sobre la mesa es si esta escalada de violencia es, como podría parecer, una reacción directa, casi visceral, de las pandillas a las nuevas políticas de mano dura del gobierno, o si estamos en realidad ante algo mucho más profundo, una conspiración político-criminal orquestada desde la sombra para desestabilizar al nuevo presidente reformista, Bernardo Arévalo. Para mí, la evidencia apunta claramente a lo segundo. Yo sostengo que estos actos no son para nada casuales, ni una simple rabieta criminal. Creo que forman parte de un complot deliberado, de una ofensiva de las élites corruptas que se resisten a perder el control del Estado y que ven, claro, en la agenda anticorrupción de Arévalo, una amenaza existencial. Y yo, en cambio, aunque no niego la toxicidad del contexto político, que es evidente, creo que la explicación más directa y potente se encuentra en la propia naturaleza de estas organizaciones. Argumentaré que la violencia es, fundamentalmente, la respuesta lógica y calculada de unas, llamémoslas, empresas criminales autónomas, cuyo modelo de negocio ha sido atacado frontalmente por el Estado. A ver, mi postura se fundamenta en un elemento que no podemos ignorar. El timing. El momento elegido para desatar este caos es de una precisión, diría casi quirúrgica. La violencia estalla justo cuando se acercan nombramientos cruciales en el Poder Judicial, incluyendo el relevo en mayo de la fiscal general Consuelo Porras. Y no estamos hablando de una funcionaria cualquiera. Hablamos de una figura sancionada por Estados Unidos y señalada como el principal ariete de lo que llaman el Pacto de Corruptos para bloquear la agenda de Arévalo. Además, la sofisticación de los ataques, motines simultáneos en 3 prisiones, asesinatos de policías en puntos estratégicos, sugiere una planificación que, trasciende la de una simple pandilla reaccionando a un traslado. Como bien señalan exfiscales exiliados como Juan Francisco Sandoval, lo que opera en Guatemala son redes político-criminales. Esto no es delincuencia común, es una guerra camuflada. Es la continuación, por otros medios, de los intentos de golpe de Estado blando que buscaron anular la victoria electoral de Arévalo. Las maras, en este escenario, no son el enemigo principal. Son el brazo armado. Entiendo perfectamente esa lógica, sobre todo si nos fijamos en la cronología. Sin embargo, creo que esa perspectiva corre el riesgo de subestimar al monstruo que tiene enfrente. Para entender la reacción, primero hay que entender la naturaleza de estas pandillas. Cuando hablamos de maras como Barrio 18 o la Mara Salvatrucha, no nos referimos a bandas callejeras, son organizaciones transnacionales, con estructuras jerárquicas, economías propias y un control territorial férreo. Y en Guatemala el corazón de su poder, su verdadero centro de operaciones, son las cárceles. El material es contundente en esto. Entre el 80 y el 90% de las llamadas de extorsión, su principal fuente de ingresos local, se originan desde dentro de las prisiones. Por tanto, cuando el gobierno de Arévalo traslada a 5 de sus líderes máximos a una prisión de alta seguridad, no está simplemente moviendo reclusos, está atacando el centro neurálgico de su negocio. Les está dinamitando la cúpula directiva. La respuesta violenta, por brutal que sea, es una defensa predecible y, desde su punto de vista, racional. Atribuirlo todo a una gran conspiración política es, en mi opinión, concederle demasiada inteligencia a la élite corrupta y muy poca autonomía a unas organizaciones que han funcionado durante décadas como un poder fáctico. Pero es que esa debilidad del Estado no es un fenómeno natural. Ha sido cultivada deliberadamente. Y ahí es donde el argumento del timing se vuelve ineludible. Insisto, ¿por qué ahora? La violencia se desata justo cuando el gobierno de Arévalo empieza a mostrar sus primeros resultados, y sobre todo cuando se acerca el fin del mandato de Consuelo Porras. El sistema que ella representa, ese entramado que ha garantizado la impunidad, necesita generar una crisis de seguridad. Necesita proyectar la imagen de un gobierno incompetente, caótico, para presionar en el nombramiento de un sucesor afín. Es una maniobra preventiva de manual. No olvidemos que esta misma fiscalía intentó anular la personalidad jurídica del partido de Arévalo y ha perseguido a más de 100 jueces, fiscales, periodistas independientes. La violencia en las calles es la extensión lógica de esa guerra jurídica. Es un patrón. Tienes razón en que el momento es, como mínimo, sospechoso. No se puede negar esa correlación, claro. Ajá.
Pero para mí, esa correlación no es suficiente para probar una causalidad directa. El detonante inmediato, la causa eficiente según la cronología, es la acción del gobierno contra los cabecillas en las prisiones. Es un hecho tangible y directo. Las pandillas reaccionan a una amenaza inmediata a su poder, no necesariamente como peones en una partida de ajedrez a largo plazo. La crisis es una consecuencia directa, y yo diría que casi inevitable, de la decisión del Estado de intentar reafirmar su autoridad en un territorio que había cedido por completo. Que el caos beneficia a las élites corruptas, pues sí, es una externalidad positiva para ellas. Pero eso no significa que lo hayan orquestado, simplemente se aprovechan. Es una consecuencia, no un plan. Ahí es donde difiero, porque si bien esos vínculos no son una cadena de mando formal, ignorarlos es pecar de ingenuidad. El material nos da pistas muy concretas que dibujan un ecosistema, no esferas separadas. Se menciona, por ejemplo, que el lobo, uno de los líderes de Barrio 18, mantiene una relación sentimental con una sobrina de Zambra Torres, la candidata derrotada por Arévalo. Esto no es una anécdota, es un síntoma. No podemos olvidar el trabajo de la CIGIG, la Comisión Internacional, antes de ser expulsada, precisamente, por estas élites. Sus informes desmantelaron redes que unían a políticos, empresarios, militares y criminales. La frase clave fue que Guatemala no es un país con criminales, sino un país donde gran parte del Estado fue capturado. Las pandillas son un instrumento funcional a ese Estado capturado. Sí, pero entonces, si son un simple instrumento, ¿cómo explicas la evolución de su poder? Esos vínculos que mencionas son innegables, pero yo los interpreto más como alianzas de conveniencia que como una estructura de mando unificada. Las varas son actores con agenda propia. Y aquí hay un matiz crucial que el material señala. El perfil criminal en Guatemala hoy está mucho más marcado por el narcotráfico que por las propias pandillas. O sea, estos grupos locales se han integrado en las grandes rutas del narcotráfico, convirtiéndose en socios de los cárteles mexicanos. Esto les proporciona una fuente de poder que trasciende por completo la política interna guatemalteca. Su lealtad puede estar tanto o más con un cártel de Sinaloa que con un político corrupto de la capital. Centrarse únicamente en la élite local es ignorar que estos grupos responden también a dinámicas globales. La debilidad del Estado es el caldo de cultivo, sí, pero no convierte a las maras en simples marionetas. Es un punto interesante, aunque yo lo enmarcaría de forma diferente. Esa conexión con el narco no les da autonomía, sino que los convierte en un instrumento aún más peligroso para el poder corrupto local. Pero vayamos a la interpretación del propio gobierno. El presidente Arévalo ha sido explícito. En sus declaraciones no habla de pandillas, habla de las mafias político-criminales que buscan infundir terror. El estado de sitio no es solo una medida de seguridad, es una declaración política contra un enemigo que el gobierno identifica como híbrido. Su primera gran iniciativa, la Comisión Nacional contra la Corrupción, resultó, ineficaz. ¿Por qué? Porque la verdadera batalla no se libra en comisiones, se libra en el control de las instituciones cooptadas como la Fiscalía. Por tanto, la lucha es en esencia política. Entiendo que se use esa retórica, es políticamente necesaria, pero si analizamos las acciones concretas del gobierno, más allá de las declaraciones, la historia es distinta. La respuesta pragmática se centra en la seguridad pura y dura, recuperar el control de las cárceles y sobre todo el anuncio de construir prisiones de máxima seguridad con ayuda de Estados Unidos. A ver, estas no son medidas para desmantelar una conspiración política, son las medidas estándar del manual de cualquier Estado que se enfrenta a organizaciones criminales superpoderosas. Abordan el síntoma más grave y urgente, la pérdida del monopolio de la violencia por parte del Estado. Esto demuestra que en la práctica, en el terreno, el problema inmediato es el poder fáctico de las maras. Están haciendo triaje. Primero se detiene la hemorragia y luego, quizás, se podrá operar el tumor de la corrupción. Pero ¿cómo separas uno de otro cuando son la misma cosa? Al atacar las cárceles, Arévalo no solo combate el crimen, sino que corta una de las fuentes de financiación ilegal que al final alimenta al sistema corrupto. Es una acción con doble impacto. No creo que sean fases separadas, son frentes de una misma guerra. Negarle la motivación política a esta violencia es no comprender la profundidad de la crisis guatemalteca. Yo no lo llamaría coincidencia, sino convergencia. Tienes una acción estatal contundente que provoca una reacción criminal masiva y esa reacción ocurre dentro de un contexto político de alta tensión que la amplifica.
Ambas cosas son ciertas. El error, para mí, es establecer una jerarquía causal, donde la política lo dirige todo. La realidad del poder de las maras es tan abrumadora que puede generar esta crisis por sí misma, sin necesidad de un titiritero. Su motivación es la supervivencia de su imperio. En resumen, desde mi perspectiva, la sincronización casi perfecta de la violencia con momentos políticos clave, la larga historia de obstrucción por parte de las élites y los vínculos documentados entre poder y crimen apuntan a que estamos presenciando una campaña deliberada de desestabilización. La violencia de las pandillas es el método brutal y visible, pero el objetivo final, el estratégico, es garantizar la supervivencia de un sistema corrupto que se niega a ceder el poder. En cualquier caso, creo que ambas perspectivas revelan la misma verdad incómoda: las profundas y peligrosas grietas del sistema guatemalteco, donde la línea que separa el crimen organizado del poder político se ha vuelto en demasiados casos borrosa o directamente inexistente. Queda claro que la situación es de una complejidad enorme. La pregunta de si las maras son el arma o el enemigo, o ambas cosas a la vez, sigue abierta. Y hay mucho más que explorar en el material para comprender las fuerzas que en última instancia determinarán el futuro del país.